tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministro de Salud advierte que futuro escenario de COVID-19 depende de la conducta de todos. Viernes 1 de mayo comienza a regir nuevas medidas sanitarias para algunos locales comerciales. Canatur pide reconvocar proyecto que exonera al sector turismo del IVA hasta el 2021. Diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pone tope a las tasas de interés de los créditos. Mediante una serie de gráficos, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó los escenarios a los que se enfrentará Costa Rica desde hoy y hasta el 21 de julio, dependiendo del comportamiento de la población frente a la pandemia del COVID-19. La explicación la realizó el ministro Daniel Salas en la conferencia de prensa de este lunes, donde también se anunciaron las medidas que se aplicarán a partir del próximo 1 de mayo. El análisis de dato técnico y científico expuesto por el ministro para mostrar el comportamiento de la pandemia salió de un estudio realizado por el equipo del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. La explicación se realizó en dos escenarios, uno en caso de mantenerse protocolos de higiene y barrera social, y el otro en caso de que dichas medidas se dejen de cumplir. En uno de los gráficos se mostró el comportamiento de la curva de manera acumulada. De mantenerse las medidas adoptadas por la mayoría de la población hasta el momento, al 21 de julio se proyectan un total de 1.368 casos de COVID-19, mientras que si los protocolos se relajan, el incremento de casos llegaría a 52.628. Por su parte, los casos activos hasta esa misma fecha llegarían a 32.371. En este momento tenemos 404 casos activos. Estos números también significarían un gran aumento de los casos que llegarían a estar en una unidad de cuidados intensivos. De descuidarse las medidas, podrían ser 1.197 las personas que necesitarían estar en una UCI. Estaríamos sobrepasando la capacidad de camas UCI y no solamente sobrepasando, la estaríamos saturando por mucho. Entonces ustedes ven el gráfico o la línea moradita, que es la que está más pegada hacia abajo, que perfectamente si mantenemos medidas restrictivas con un comportamiento adecuado de los empresarios, de las instituciones, de la gente en general, podemos no sobrepasar esa capacidad y salir adelante con todos los casos que se vayan a presentar en unidades de cuidados intensivos que puedan tener su acceso al mismo servicio. Salas advirtió que apenas estamos cerrando la primera ola pandémica en el país, pero podrían registrarse hasta una tercera ola pandémica que es diferente en cada país. Utilizó el ejemplo de Singapur, país asiático que tuvo su primer caso de COVID el 23 de enero del presente año y que pudo tener de forma controlada la pandemia durante muchas semanas con números bastante bajos, pero el escenario cambió a mediados del mes de marzo. Los casos se dispararon y hasta este lunes Singapur ya registra más de 14.400 casos y 14 fallecimientos. El próximo viernes 1 de mayo comienza a regir las nuevas medidas sanitarias para algunos locales comerciales. Ayer lunes el gobierno dio a conocer que se permitirá la apertura de algunos negocios, sin embargo, cumpliendo estrictamente las disposiciones del Ministerio de Salud. El 11 de mayo realizarán una nueva valoración de la situación del país ante el COVID-19 y ese día podría haber nuevas disposiciones. La restricción vehicular y el cierre de fronteras se mantendrán de la misma manera hasta el 15 de mayo. Las nuevas medidas establecidas comienzan a regir el próximo 1 de mayo y se extienden hasta el 15 de ese mismo mes. Sin embargo, el lunes 11 evaluarán el estado del país ante la pandemia y así decidir si adoptan nuevas medidas sanitarias. En cuanto a los locales comerciales, estos son los que podrían abrir de 7 de la mañana a 5 de la tarde entre lunes y viernes. Los cines y teatros, con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica. Establecimientos para la práctica o entrenamiento de deportes sin contacto, con la reducción de su capacidad al 25%. Gimnasios con una reducción de su capacidad al 25% y con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo.
Por último, las escuelas de natación con la reducción de su capacidad al 25%. Para los fines de semana, estos establecimientos deberán cerrar. Sin embargo, hay otros negocios comerciales que sí podrán abrir de 5 de la mañana a 7 de la noche los fines de semana. Los salones de belleza y barberías con un aforo del 50%. Ventas al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos, automotores y motocicletas, también con un aforo del 50%, estacionamientos o parqueos. También lo podrán hacer los ciclos o talleres de reparación de bicicletas con el 50% de su capacidad. Los alquileres de bicicleta también se habilitan, pero con las medidas de higiene establecidas. Dependiendo de la curva, dependiendo de cómo logremos aplicar con rigurosidad todos los protocolos para lograr que no exista un aumento intenso en el número de casos, podemos eventualmente ir permitiendo otras actividades o ir incluso cambiando poco a poco los horarios aquí establecidos. Pero si esto que estamos acá habilitando nos va a dar una curva desfavorable, una curva que no nos gusta, una curva que nos puede poner a las unidades de cuidados intensivos saturadas, entonces lamentablemente tendremos que ir para atrás. Otros locales comerciales se mantienen tal y como se anunció tras pasar Semana Santa. Ejemplo, los bares y las discotecas cerrados. Por ejemplo, con iglesias o cultos. Por ahora siguen, como ha estado hasta este momento, suspendido. Eventos masivos, no, siguen sin permiso. Y eso es porque, como bien explicó el ministro, si nos descuidamos, la proyección científica es que si el día de hoy quitamos todas las medidas, podemos pasar de tener los casi 700 casos que hoy se anuncian a tener más de 50,000 casos. Los locales comerciales que tienen autorización para abrir e incumplen con las medidas sanitarias establecidas se exponen a la suspensión de sus permisos. La supervisión vamos a hacerla de forma aleatoria, seleccionar algunos establecimientos y el Ministerio de Salud dirá. Es importante indicar que de no cumplirse con los lineamientos generales y obviamente lo que esté contemplado ya en los protocolos específicos, que es importante indicar, los protocolos van a ser aprobados con base en los lineamientos generales por cada sector. Y si encontramos que no se están cumpliendo las condiciones que están bien claras, estipuladas para cada actividad, lamentablemente vamos a suspender el permiso sanitario de funcionamiento por un mes. Y si reinciden, se suspenderá de forma indefinida. En cuanto a la restricción vehicular, se mantiene tal y como se aplica en este momento. Ningún vehículo puede transitar entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Entre semana de 5 de la mañana a 7 de la noche no pueden circular en todo el país dependiendo del día de la semana y el último número de la placa. Los lunes no podrán salir los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Mientras que para los fines de semana los vehículos cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, no podrán circular los sábados. Y los domingos no podrán hacerlo cuya placa termina en impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. También se anunciaron este lunes los lineamientos para que otros negocios realicen sus propios protocolos de atención al público, adoptando medidas sanitarias que prevengan la propagación del COVID-19. En esta directriz se plantean los lineamientos generales del Ministerio de Salud, oficializados en esa directriz por el Ministerio de la Presidencia y por mi persona, para cualquier otra actividad para que cuente con un protocolo y eventualmente pueda abrir. Es decir, se está instruyendo que cualquier otra actividad para que sea sujeta a apertura debe primero contar con un protocolo. Ahora bien, porque una actividad tenga un protocolo no significa que puede abrir. El cierre de fronteras y la suspensión de clases en colegios y escuelas se mantiene de la misma manera. El Hospital México será a partir de ahora el encargado de atender a pacientes recuperados de COVID-19 y a los usuarios del CENARE. Por esta razón, la Caja Costarricense de Seguro Social desarticulará el hospital tienda de campaña y lo mantendrá disponible para futuras emergencias.
La Caja Costarricense del Seguro Social construyó el pasado 29 de marzo un hospital tienda de campaña para atender a los pacientes del Centro Nacional de Rehabilitación. Este se ubicaba en las afueras del Hospital del Trauma. Sin embargo, a partir de esta semana las reglas cambian y será el Hospital México el encargado de atender a las personas con necesidades de rehabilitación y a los recuperados por COVID-19. Han habido algunos cambios. A partir de esta semana se habilitó el anexo 2 del Hospital México y el Hospital de Día se va a trasladar al Hospital México de ahora en adelante. Ahí en el Hospital México se van a estar atendiendo todas las consultas de rehabilitación que se requieren tanto de la población general que requiere esos servicios de rehabilitación como pacientes post-COVID-19, o sea, pacientes que ya pasaron por la enfermedad y que ya han salido negativos 2 veces en las pruebas de diagnóstico. En tanto, a los pacientes positivos de COVID-19 se les mantendrá una rehabilitación, pero de manera virtual. Para esos pacientes que están en su casa, pero que son positivos, recordemos que ya desde hace días se están elaborando videos personalizados a las necesidades de rehabilitación de esas personas. Se les mandan por YouTube, o sea, están disponibles en YouTube y luego los pacientes, sus familiares, graban los ejercicios que hacen sus adultos mayores normalmente, pero también puede ser cualquier tipo de persona que requiere estos servicios por WhatsApp y son reenviados al CENARE para que se le dé seguimiento. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, afirma que esto demuestra el trabajo interinstitucional que ha venido haciendo la entidad para atender la emergencia. Esto es un ejemplo de la Caja Zona, ¿verdad? Hay infraestructura que se prestan entre diferentes hospitales. Ya el Hospital de Día de CENARE se traslada al anexo 2 del Hospital México, se desarma el Hospital Campaña. Eso ya estará disponible para otro hospital en alguna zona del país donde lo necesitemos y se le da continuidad a los pacientes que requieren de estos servicios de rehabilitación, tanto los non-COVID como los COVID positivos. El hospital móvil cuenta con 3 módulos de 52 metros cuadrados cada uno. El primero tiene 6 consultorios, otro tiene 4 y el tercero está en el área de terapia infantil, estabilización de pacientes y la jefatura, y pronto será enviado a otra parte del país dependiendo de las necesidades de la entidad. La Cámara Nacional de Turismo pidió al Poder Ejecutivo reconvocar un proyecto de ley que les exoneraría de cancelar el impuesto sobre el valor agregado por lo menos hasta el 2021. En Canatur aseguran que el viernes pasado este proyecto estaba en la corriente legislativa. Sin embargo, sin ninguna razón, el Ejecutivo lo retiró 2 horas después de haberlo presentado. El sector turístico de Costa Rica urgió al gobierno que se convoque hoy mismo y se dispense de todo trámite el proyecto de ley que busca extender por un año más la exoneración del impuesto sobre el valor agregado, es decir, del IVA, a todos los servicios turísticos como una medida concreta para la reactivación y mantener la competitividad del sector a raíz de todo lo que se ha vivido por el COVID-19. Y es que un transitorio de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas estableció que los servicios turísticos estarán exentos del IVA durante el primer año de vigencia de la ley. Posteriormente se grabaría con un 4% a partir del segundo año, un 8% del tercero y un 13% de la tarifa plena a partir del cuarto año. Esto quiere decir que a partir del 1 de julio de este 2020, los servicios comenzarían a grabarse con un 4%. El viernes anterior, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias un proyecto que presentó el diputado liberacionista Roberto Thompson, esto para prorrogar por un año más el cobro del IVA. Sin embargo, y sin ninguna explicación, el mismo Ejecutivo lo desconvocó 2 horas después, según comentó el presidente de Canatur. Hago un llamado al gobierno de don Carlos Alvarado para que hoy mismo vuelva a convocar el proyecto de ley presentado por el diputado Roberto Thompson, que ampliaría el plazo de exoneración del impuesto al valor agregado al sector del turismo. Esto nos permitiría mantener la competitividad y reactivar al sector una vez que se supere la crisis del coronavirus. Desde Canatur también aseguran que es muy importante que el turista posponga sus vacaciones en lugar de cancelarlas. No obstante, cuando el viaje se posterga después del 1 de julio,
los empresarios deberán aplicar el 4% del cobro del IVA, lo que implicaría una modificación en la tarifa final y esto podría llevar a muchos consumidores a cancelar su reserva. Como sector hemos establecido una política de no cancele, posponga. Sin embargo, de entrar este impuesto, el sector empresarial tendría que asumir ese impuesto, lo cual incrementaría nuestras pérdidas. Por lo tanto, solicitamos que se convoque y se dispense de todo trámite a este proyecto. Según las estimaciones de Roberto Thompson, diputado verde y blanco, cerca de 200,000 personas dependen del turismo de manera directa y más de 600,000 lo hacen de manera indirecta, por lo que asegura que es vital que se reconvoque este proyecto. Este proyecto es necesario porque si bien hoy el sector turístico está pasando situaciones muy complicadas y prácticamente está en cero, lo cierto es que de alguna u otra manera todos deberíamos tener congruencia en el apoyo a un sector que lo necesita. Más de 200,000 personas trabajan directamente o dependen del turismo. Cerca de 600,000 personas dependen indirectamente de ese sector. Y si nosotros realmente con acciones concretas no estimulamos la recuperación, particularmente de ese sector, el país va a sufrir las consecuencias. Nada más quisiera dejar sentado que de acuerdo con las estimaciones recientes del sector, se estiman en cerca de 2.000 millones de dólares las pérdidas solo para este año 2020. Intentamos obtener la versión de algunos de los diputados del Partido Acción Ciudadana sobre esta temática. Sin embargo, nos indicaron que los legisladores no se encontraban disponibles en ese momento y antes del cierre de esta edición, por lo que no pudieron atendernos. Especialistas de todo el mundo trabajan día y noche para encontrar la vacuna contra el COVID-19. En tanto, autoridades nacionales hacen un llamado para que la población cumpla con otras inmunizaciones como el sarampión, tétano o viruela. Expertos de todo el mundo trabajan 24/7 para hallar una vacuna contra el COVID-19, enfermedad que ha causado más de 200,000 muertes en todo el mundo y cerca de 3 millones de contagiados. Y para apoyar esta lucha, del 25 de abril al 2 de mayo del 2020, la región de las Américas celebrará la campaña de la semana de vacunación con el lema Ama, Confía y Protege. Según Leandra Barca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja, la campaña de este año quiere traer a la mente el amor que las personas tienen por sus hijos, por sí mismos y por sus comunidades, además de la confianza en la capacidad de las vacunas para salvar vidas. La vacunación es una de las estrategias de salud pública que más han demostrado ser efectivas para el control de enfermedades. Entonces, a diferencia o con excepción del agua de lavado de manos, la vacunación hemos logrado no solamente erradicar enfermedades como la viruela, sino controlar muchas otras enfermedades. Además, la especialista hace un llamado de atención a los antivacunas, señalando que todos los esfuerzos deben ir hoy en combatir el COVID, no a luchar contra enfermedades ya erradicadas como el sarampión o el tétanos. Sí, hay muchas cosas. Hoy en día tenemos influencia de demasiados medios de comunicación, tal vez no confiables, que permiten el estar multiplicando información falsa. Y la gente hoy en día hacemos mucho uso de estos medios de comunicación digitales, rápidos, que permite el ir multiplicando la información falsa. Y eso es una importante que creemos que del por qué hay antivacunas y esta tendencia antivacunas es el éxito en día, y lo podemos ver con el ejemplo del COVID. Cuán ansioso está todo el mundo de tener la vacuna contra el COVID. Mientras hace el llamado para que la población vacune niños y se respete los esquemas de vacunación de los adultos, médicos y especialistas de todo el mundo mantienen investigaciones día y noche para encontrar cura, tratamiento o vacuna contra el COVID-19. Agradecer a los enormes esfuerzos que están haciendo los laboratorios de investigación en todo el mundo para desarrollar nuevas vacunas y sobre todo para tratar de obtener pronto una vacuna contra el COVID-19. Recordemos que las vacunas salvan vidas, las vacunas son para todos y nunca es demasiado tarde para poner al día nuestros esquemas.
Autoridades nacionales aseguran que cuando la vacuna contra el COVID-19 sea una realidad, la Caja realizará todos los esfuerzos para ofrecer este medicamento a las poblaciones de riesgo, esto a través de la Organización Panamericana de la Salud, en donde Costa Rica, al igual que cualquier país del mundo, tendrá acceso a esta codiciada inmunización. Por otro lado, la entidad recuerda que a partir del próximo 4 de mayo iniciará la vacunación contra la influencia para la población de riesgo en los IBAIS y clínicas del país, procedimiento que tendrá un protocolo diferente al habitual y será anunciado esta semana por la Caja Costarricense del Seguro Social. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Estamos en semifinales y tenemos dos equipos. Ellos van a tener el reto de cocinar un postre. 45 minutos para un postre es complicado. Tengo muchos sentimientos encontrados. Si yo no me veo en la final, no hubiera conquistado. Es algo bastante importante para mí. Sin embargo, pues cualquier cosa puede suceder. Los dos cocineros que pasan a la gran final de la sazón que nos une. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pone tope a las tasas de interés de los créditos. La iniciativa establece un tope anual de 39% para las tarjetas de crédito y los préstamos en general y de 55% para los microcréditos, es decir, los que son menores a 675,000 colones. Los diputados proponentes del proyecto para limitar las tasas de usura, Welmer Ramos del PAC y David Gurzón del PLN, insistieron en que la regulación debe hacerse vía ley para evitar que los prestamistas y usureros se aprovechen de las personas más vulnerables cobrando tasas de interés sumamente elevadas. Cálculos que hemos hecho nosotros, estamos pagando 1 billón de colones de más todos los costarricenses por encima del 38%. Eso significa que cada costarricense se puede ahorrar unos 400 o 450,000 colones por año en intereses con solo bajar las tasas a las que está proponiendo el proyecto. Todos los días son más de 2,000 millones de colones que se están ganando los usureros y los agiotistas con los pobres costarricenses, las casas de empeño. En este momento, muchos costarricenses tienen que empeñar sus bienes porque no tienen para cubrir las necesidades básicas de su familia y los están presionando por cobros. A pesar, los préstamos gota a gota ilegales, los están presionando. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a entregar sus bienes, hipotecar sus viviendas, entregar su ganado. El proyecto contó con 50 votos a favor y 2 en contra, de los diputados Eric Rodríguez e Ivonne Acuña, ambos independientes. La diputada Ivonne Acuña dijo que su preocupación es que este no es el momento para debatir un proyecto de ley de este tipo y que al limitar las tasas de interés, muchas personas quedarían excluidas del sistema financiero, por lo que buscarían financiarse en lugares que no convienen. Por su parte, el diputado independiente Eric Rodríguez, quien también se opuso al proyecto, planteó la necesidad de presentar una consulta ante la Sala Constitucional para determinar si este se basó únicamente en criterios políticos y no técnicos. Las personas puedan dar toda la información de sus deudas a este centro de información crediticia, siendo que en este momento no es así. El centro de información crediticia queda corto en poder recoger la información y es por eso que los costarricenses, para ponerlo en palabras más sencillas, vamos y tenemos un crédito por aquí, otro por acá y otro por allá, y cuando el centro viene a recopilar toda esta información no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, esta moción recoge esa preocupación de esta diputada para poder realizar
realmente atacar el problema y agarrarlo de donde tiene que ser. Por ejemplo, si esto no roza con el asunto de la competencia a la hora de que haya una fijación, si esto se basó simplemente en criterios políticos y no en criterios técnicos, y que si es un asunto técnico, quien debería de fijarlo serían las autoridades técnicas y no la clase política en esta Asamblea Legislativa. La votación en segundo debate de ese proyecto se programó para este miércoles 29 de abril. En medio de la pandemia del COVID-19, este próximo viernes los diputados y diputadas de la República elegirán el nuevo directorio legislativo. Para algunos expertos en ciencias políticas, este año es importante para los intereses políticos, pues es un año preelectoral. La elección del directorio legislativo ha pasado más desapercibido que nunca este 2020 y la principal razón es la crisis de salud que vivimos por el COVID-19. Y es que pocas personas saben que el próximo viernes se dará la elección del tercer directorio legislativo del periodo, hoy presidido por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Para esta nueva elección, solo 2 candidatos se han presentado formalmente, al menos hasta este 27 de abril. Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana, y Eduardo Cruzan, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional. En el caso del Social Cristiano, asegura que ellos desean hacer un directorio de oposición sin presencia del partido oficialista, es decir, del Partido Acción Ciudadana. Entre tanto, Cruzan busca mantener la alianza entre el PAC, Restauración Nacional, y el Partido Liberación Nacional, la cual les ha permitido hacerse del directorio las 2 elecciones anteriores. Para los expertos en ciencias políticas, el efecto de la pandemia llega al Congreso, pues al día de hoy los temas a tratar y negociar no son claros, pues todos los legisladores están tomando decisiones del día a día por el COVID-19. La elección de este directorio legislativo se va a distinguir de otras por el hecho de que no solo va a confluir la necesidad de cada fracción política por colocar a sus figuras y a sus liderazgos, sino que la conformación de una agenda que una a distintas fracciones políticas en favor de una candidatura o de otra es poco clara. Es poco clara porque la legislación que se está construyendo en este momento, que se está presentando ante la Asamblea Legislativa, va respondiendo a los movimientos y a las situaciones que vamos viviendo de manera cotidiana y de manera nueva, novedosa, todos los días respecto a la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que no es tan clara cuál es la agenda que puede unir a las fracciones legislativas en favor de un liderazgo u otro. Los expertos también coinciden en que los escenarios posteriores a la elección del directorio son difíciles de prever por todo el tema que se vive con la pandemia y además también porque es el año preelectoral. Lo peor sería que se enfrascara el país en un tema de oposiciones o de extremos, ¿verdad? Donde por un lado está el gobierno, por otro lado está la Asamblea Legislativa y no encuentren puntos de común acuerdo para las mejores soluciones para el país, ¿verdad? En el tanto los diputados sigan insistiendo en que quieren, digamos, ocupar mucho del espacio que le corresponde al Poder Ejecutivo sobre política sanitaria, sobre política de apertura en la parte económica, seguiremos viendo el mismo escenario, ¿verdad? El mejor escenario es un escenario en el que nos encontremos en una situación muy parecida a la del último año, en donde más que un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, hubo una muy buena negociación, demostrando la nueva forma de hacer política, que no es despedazando al enemigo que se triunfa, sino más bien destacando, digamos, las mejores políticas públicas. No hay un escenario mejor o un escenario peor, pero sí es necesario no solo que se conforme la agenda para un escenario post-pandemia, sino también que las fracturas que se generen a propósito de la elección de este año no cobren posteriormente sus consecuencias sobre legislación que podría mejorar la situación del país a propósito de la pandemia. Durante el primer año del directorio legislativo estuvo a cargo la oficialista Carolina Hidalgo. En este tiempo se aprobaron 113 leyes y hubo una propuesta de más de 500 proyectos.
Actualmente, y por lo menos hasta el 24 de abril que se tiene contabilizado, se han aprobado 178 proyectos bajo el mandato de Carlos Ricardo Benavides. Eduardo Crucian y Pablo Heriberto Abarca buscan acercamiento con todas las fracciones de cara a la elección del directorio legislativo este viernes 1 de mayo. La presidencia del Congreso este 1 de mayo se está disputando entre el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Restauración Nacional. Por un lado, el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca plantea la necesidad de que el Partido Acción Ciudadana ceda un espacio en el directorio para una fracción minoritaria o un diputado independiente, mientras que Eduardo Cruikshank aboga por mantener el acuerdo del año anterior en el que se continúe con un directorio compartido por el PAC, Restauración Nacional y Liberación Nacional. No es un tema de exclusión, es un tema más bien de inclusión, de que ellos se dan un espacio después de haber tenido las 2 sillas más importantes en el directorio anterior y que en la cantidad de fracciones que existen y en la cantidad de diputados independientes, de acuerdo a los puestos o sillas que tiene el directorio, no es nada extraño que se ceda ese espacio. Y con compensación poder sostener comisiones en ese acuerdo de agenda. Seguimos negociando con todos, seguimos hablando con todos y esperamos poder contar con una amplia mayoría, pero seguimos en las conversaciones con todos los grupos. El próximo jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, asegura que la bancada se inclina por un directorio multipartidista inclusivo y no con una candidatura que se plantea desde la exclusión, por lo que ya tuvieron un acercamiento con Eduardo Cruikshank. Sentimos convocados a conversar con una de las candidaturas que se ha planteado desde la inclusión, desde un directorio multipartidista inclusivo, y no nos sentimos convocados claramente a dialogar con una candidatura que se plantea desde la exclusión, desde la división o desde las banderas partidarias. O sea, ¿estarían dándole el voto a don Eduardo Cruikshank? Estamos conversando con don Eduardo. Aquí el tema no se trata solamente de quién ocupa un puesto o el otro, se trata de que en ese acuerdo, porque eso es lo que ha funcionado en los últimos 2 años, haya incorporada una agenda. En Liberación Nacional anunciarán este miércoles 29 de abril a cuál de los 2 candidatos apoyarán. De momento nosotros estaríamos, y así se lo hemos indicado ya a la fracción que nos reunimos, de momento estaríamos exigiendo 2 puestos en el directorio y uno de ellos es la secretaría, la primera secretaría, y el otro puesto estaríamos valorándolo con cada una de estas fracciones para revisarlo y ver cuál es la conveniencia de la integración de ese directorio legislativo. El directorio legislativo está integrado por la presidencia, vicepresidencia, 2 secretarías y 2 prosecretarías. La Policía de Tránsito realizó a la fecha 12.671 multas por restricción vehicular sanitaria. Además, la Fuerza Pública señala que 330 conductores han sido detenidos por otros delitos como portación de armas y drogas desde que se inició esta medida. Desde el pasado 20 de marzo, las autoridades de salud decidieron implementar la restricción vehicular sanitaria como una de las medidas que busca disminuir la propagación del COVID-19. Desde ese momento y hasta el 27 de abril, la Policía de Tránsito contabiliza un total de 12.671 multas. Con relación a la cantidad de multas dadas por el tema de la restricción vehicular, vemos cómo pues ha habido dos escenarios. Sí se han hecho un grupo importante de multas. Vemos que solo por restricción vehicular se han confeccionado más de 12.500 multas y por otros artículos se han confeccionado más de 35.000 multas desde que arrancamos este proceso de restricción vehicular sanitaria, que esto arrancó el pasado 20 de marzo. El Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, indicó que ellos han logrado digitar ya más de 8.000 de estas sanciones que son relacionadas a la retención de placas, lo que correspondería a 144 millones de colones y que debería ser trasladado para su uso en el programa Proteger. Sin embargo, en COSEVI explican que la norma no es específica de cómo debe darse el traslado de estos dineros. La norma no es clara y específica de cómo se debe trasladar, si debemos aplicarle o no el 234 que corresponde al rebajo de las sanciones para que estas sanciones sean
se les aplique el rebajo, del PAN y de la Cruz Roja, el Ministerio de Justicia y demás. Y en el caso de las municipalidades, que un 70% de esas sanciones va directamente a la municipalidad que efectuó la sanción. Entonces, estamos en una coordinación específicamente con la Comisión Nacional de Emergencias, con la parte legal de ellos, para efectivamente aterrizar el tema. La restricción vehicular sanitaria no solo ha dejado 12.671 multas como indicábamos anteriormente, sino que la Dirección de Apoyo Legal Policial de la Fuerza Pública señaló que se han detenido a 330 conductores por diversos delitos durante la restricción sanitaria, tales como la conducción temeraria, posesión de drogas, portación de armas ilegales, entre otros. En efecto, las labores de apoyo a la contención que están realizando las autoridades nacionales con motivo de el COVID-19, Fuerza Pública se ha posicionado en apoyo a la Policía de Tránsito para la verificación del cumplimiento de la restricción vehicular. Durante las operaciones que se registran, se ha detectado diversidad de situaciones punibles, ¿verdad?, que pues ha sido necesario ponerla en conocimiento de la autoridad judicial para que ellos sean quienes determinen la condición judicial que va a seguir las personas que han sido detenidas. Durante los operativos se han hecho 35.875 multas por otro tipo de infracciones a la ley de tránsito. También se ha sorprendido a 227 personas manejando bajo los efectos del alcohol. La restricción vehicular sanitaria se mantiene hasta este momento con una vigencia hasta el próximo 30 de abril. Vecinos de Guanacaste reducen las medidas sanitarias debido a que la provincia no cuenta con ningún caso activo de COVID-19. Ante esta situación, las autoridades piden no bajar la guardia en ninguna zona del país. Guanacaste y Limón han sido las provincias menos afectadas por el COVID-19 a la fecha. Tan solo 13 guanacastecos han dado positivo y ya todos se encuentran recuperados, mientras que en Limón hay 8 casos, de los cuales solamente uno se ha curado. Es decir, que en este momento Guanacaste es la única provincia del país libre de coronavirus. Sin embargo, esto no puede significar que las personas deben confiarse. Vecinos de la Cruz de Guanacaste afirman que han tenido que salir de sus casas en busca de trabajo, pues la mayoría de guanacastecos se dedican a la agricultura o al turismo. Hay miedo en esto, ¿verdad? Por lo que no sabemos. Hay mucho desempleo. Digamos, muchas personas aquí perdieron el desempleo, otras están ahí en la casa, pero lo mismo, tensos, ¿verdad? Como todo el país. Pero ya, y esperemos que en Dios que esto termine. La situación económica obliga a las personas a salir de la casa. Sin embargo, en Guanacaste muchos no cumplen las medidas de protección. Estamos hasta el momento salvados de que no nos han salido casos, ¿eh? Pero sí, yo he visto que la gente es un poquito desordenada y está como si nada hubiera pasado. Sí, pero es que muy diferente, ver a una señora que tiene que ir a trabajar a una casa o que tiene que ir a cortar naranja para ganarse el arroz y los frijoles, o a un jefe de ese hogar, que ver a una señora con 4 chiquitos por media calle metidas donde las vecinas. En La Cruz no ha habido casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en la alcaldía señalan que la preocupación persiste debido a que ha sido difícil para toda la población cumplir con los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud. A nivel de La Cruz al principio costó mucho, la gente no quería entender y al final pues lógicamente que hay que sensibilizar a la población, hay que hablarle al oído, nosotros en la calle recomendando, la Comisión Municipal de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y lógicamente pues que nos vino a cambiar un poco nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Culturalmente hablando sabemos pues que los guanacastecos son muy receptivos. Por su parte, en Santa Cruz sí se han registrado 3 casos, los cuales ya se reportan como sanos. No obstante, vecinos de la zona sí externan preocupación por la disminución de las medidas de salud que se ha dado en algunas partes del cantón. En el pueblo, la gente todavía no está acostumbrada a la situación de la pandemia. Y siento que el movimiento acá es como si fuera un día normal. Y lastimosamente
las restricciones han sido un poquito más suaves y cada persona tiene que tener conciencia de esa situación. Ante este relajamiento por parte de los pobladores guanacastecos, el Ministerio de Salud afirma que debe existir precaución, debido a que podrían existir casos de transmisiones no detectadas por el sistema de salud costarricense y que esto podría crear brotes en comunidades de cualquier parte del país. Hay casos que no presentan síntomas. Hay otros casos que tienen síntomas tan leves que ni siquiera consultaron y no lo logramos encontrar nosotros en el sistema de salud. Y esto puede estar ocurriendo en este justo momento en cantones en donde no se han reportado casos. Posiblemente no sea lo que está pasando en todo el país. Ya hemos dicho que las transmisiones han venido de alguna u otra forma controladas. Pero lo que sí les digo es que no se confíen, porque si esa transmisión que no se ha logrado detectar se logra detectar, por ejemplo, el lunes o martes, ya hubo, por un descuido, por no guardar las medidas de comportamiento, de distanciamiento físico, social o de higiene, pueden haber muchas transmisiones. Por el momento, en 13 cantones no se ha reportado casos positivos de COVID-19, mientras que se contabilizan casos recuperados en 49 cantones de las 7 provincias del país. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más información. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hola, bienvenidos a Promuévete Sinar Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos. Pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Informate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministro de Salud advierte que futuro escenario de COVID-19 depende de la conducta de todos. Viernes 1 de mayo comienza a regir nuevas medidas sanitarias para algunos locales comerciales. Canatur pide reconvocar proyecto que exonera al sector turismo del IVA hasta el 2021. Diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pone tope a las tasas de interés de los créditos. Mediante una serie de gráficos, el ministro de Salud, Daniel Salas, explicó los escenarios a los que se enfrentará Costa Rica desde hoy y hasta el 21 de julio, dependiendo del comportamiento de la población frente a la pandemia del COVID-19. La explicación la realizó el ministro Daniel Salas en la conferencia de prensa de este lunes, donde también se anunciaron las medidas que se aplicarán a partir del próximo 1 de mayo. El análisis de dato técnico y científico expuesto por el ministro para mostrar el comportamiento de la pandemia salió de un estudio realizado por el equipo del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. La explicación se realizó en 2 escenarios, uno en caso de mantenerse protocolos de higiene y barrera social,
y el otro en caso de que dichas medidas se dejen de cumplir. En uno de los gráficos se mostró el comportamiento de la curva de manera acumulada. De mantenerse las medidas adoptadas por la mayoría de la población hasta el momento, al 21 de julio se proyectan un total de 1.368 casos de COVID-19, mientras que si los protocolos se relajan, el incremento de casos llegaría a 52.628. Por su parte, los casos activos hasta esa misma fecha llegarían a 32.371. En este momento tenemos 404 casos activos. Estos números también significarían un gran aumento de los casos que llegarían a estar en una unidad de cuidados intensivos. De descuidarse las medidas, podrían ser 1.197 las personas que necesitarían estar en una UCI. Estaríamos sobrepasando la capacidad de camas UCI y no solamente sobrepasando, estaríamos saturando por mucho. Entonces ustedes ven el gráfico o la línea moradita, que es la que está más pegada hacia abajo, que perfectamente si mantenemos medidas restrictivas con un comportamiento adecuado de los empresarios, de las instituciones, de la gente en general, podemos no sobrepasar esa capacidad y salir adelante con todos los casos que se vayan a presentar en unidades de cuidados intensivos que puedan tener su acceso al mismo servicio. Salas advirtió que apenas estamos cerrando la primera ola pandémica en el país, pero podrían registrarse hasta una tercera ola pandémica que es diferente en cada país. Utilizó el ejemplo de Singapur, país asiático que tuvo su primer caso de COVID el 23 de enero del presente año y que pudo tener de forma controlada la pandemia durante muchas semanas con números bastante bajos, pero el escenario cambió a mediados del mes de marzo. Los casos se dispararon y hasta este lunes Singapur ya registra más de 14.400 casos y 14 fallecimientos. El próximo viernes, 1 de mayo, comienza a regir las nuevas medidas sanitarias para algunos locales comerciales. Ayer lunes el gobierno dio a conocer que se permitirá la apertura de algunos negocios, sin embargo, cumpliendo estrictamente las disposiciones del Ministerio de Salud. El 11 de mayo realizarán una nueva valoración de la situación del país ante el COVID-19 y ese día podría haber nuevas disposiciones. La restricción vehicular y el cierre de fronteras se mantendrán de la misma manera hasta el 15 de mayo. Las nuevas medidas establecidas comienzan a regir el próximo 1 de mayo y se extienden hasta el 15 de ese mismo mes. Sin embargo, el lunes 11 evaluarán el estado del país ante la pandemia y así decidir si adoptan nuevas medidas sanitarias. En cuanto a los locales comerciales, estos son los que podrían abrir de 7 de la mañana a 5 de la tarde entre lunes y viernes. Los cines y teatros, con medidas de separación de asientos de mínimo 2 metros entre cada persona y boletería o reserva electrónica. Establecimientos para la práctica o entrenamiento de deportes sin contacto, con la reducción de su capacidad al 25%. Gimnasios con una reducción de su capacidad al 25% y con programación de citas y horario diferenciado para personas con factores de riesgo. Por último, las escuelas de natación con la reducción de su capacidad al 25%. Para los fines de semana, estos establecimientos deberán cerrar. Sin embargo, hay otros negocios comerciales que sí podrán abrir de 5 de la mañana a 7 de la noche los fines de semana. Los salones de belleza y barberías con un aforo del 50%. Ventas al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos, automotores y motocicletas, también con un aforo del 50%, estacionamientos o parqueos. También lo podrán hacer los ciclos o talleres de reparación de bicicletas con el 50% de su capacidad. Los alquileres de bicicleta también se habilitan, pero con las medidas de higiene establecidas. Dependiendo de la curva, dependiendo de cómo logremos aplicar con rigurosidad todos los protocolos para lograr que no exista un aumento intenso en el número de casos, podemos eventualmente ir permitiendo otras actividades o ir incluso cambiando poco a poco los horarios aquí establecidos. Pero si esto que estamos acá habilitando
nos va a dar una curva desfavorable, una curva que no nos gusta, una curva que nos puede poner a las unidades de cuidados intensivos saturadas, entonces lamentablemente tendremos que ir para atrás. Otros locales comerciales se mantienen tal y como se anunció tras pasar Semana Santa. Ejemplo, los bares y las discotecas cerrados. Por ejemplo, con iglesias o cultos. Por ahora siguen, como ha estado hasta este momento, suspendido. Eventos masivos, no, siguen sin permiso. Y eso es porque, como bien explicó el ministro, si nos descuidamos, la proyección científica es que si el día de hoy quitamos todas las medidas, podemos pasar de tener los casi 700 casos que hoy se anuncian a tener más de 50.000 casos. Los locales comerciales que tienen autorización para abrir e incumplen con las medidas sanitarias establecidas se exponen a la suspensión de sus permisos. La supervisión vamos a hacerla de forma aleatoria, seleccionar algunos establecimientos y el Ministerio de Salud dirá. Es importante indicar que de no cumplirse con los lineamientos generales y obviamente lo que esté contemplado ya en los protocolos específicos, que es importante indicar, los protocolos van a ser aprobados con base en los lineamientos generales por cada sector. Y si encontramos que no se están cumpliendo las condiciones que están bien claras, estipuladas para cada actividad, lamentablemente vamos a suspender el permiso sanitario de funcionamiento por un mes y si reinciden, se suspenderá de forma indefinida. En cuanto a la restricción vehicular, se mantiene tal y como se aplica en este momento. Ningún vehículo puede transitar entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Entre semana de 5 de la mañana a 7 de la noche no pueden circular en todo el país dependiendo del día de la semana y el último número de la placa. Los lunes no podrán salir los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2, los martes 3 y 4, los miércoles 5 y 6, los jueves 7 y 8 y los viernes 9 y 0. Mientras que para los fines de semana los vehículos cuya placa termina en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, no podrán circular los sábados. Y los domingos no podrán hacerlo cuya placa termina en impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. También se anunciaron este lunes los lineamientos para que otros negocios realicen sus propios protocolos de atención al público, adoptando medidas sanitarias que prevengan la propagación del COVID-19. En esta directriz se plantean los lineamientos generales del Ministerio de Salud, oficializados en esa directriz por el Ministerio de la Presidencia y por mi persona, para cualquier otra actividad para que cuente con un protocolo y eventualmente pueda abrir. Es decir, se está instruyendo que cualquier otra actividad para que sea sujeta a apertura debe primero contar con un protocolo. Ahora bien, porque una actividad tenga un protocolo no significa que puede abrir. El cierre de fronteras y la suspensión de clases en colegios y escuelas se mantiene de la misma manera. El Hospital México será a partir de ahora el encargado de atender a pacientes recuperados de COVID-19 y a los usuarios del CENARE. Por esta razón, la Caja Costarricense de Seguro Social desarticulará el hospital tienda de campaña y lo mantendrá disponible para futuras emergencias. La Caja Costarricense del Seguro Social construyó el pasado 29 de marzo un hospital tienda de campaña para atender a los pacientes del Centro Nacional de Rehabilitación. Este se ubicaba en las afueras del Hospital del Trauma. Sin embargo, a partir de esta semana las reglas cambian y será el Hospital México el encargado de atender a las personas con necesidades de rehabilitación y a los recuperados por COVID-19. Han habido algunos cambios. A partir de esta semana se habilitó el anexo 2 del Hospital México y el Hospital de Día se va a trasladar al Hospital México de ahora en adelante. Ahí en el Hospital México se van a estar atendiendo todas las consultas de rehabilitación que se requieren tanto de la población general que requiere esos servicios de rehabilitación como pacientes post-COVID-19, o sea, pacientes que ya pasaron por la enfermedad y que ya han salido negativos 2 veces en las pruebas de diagnóstico. En tanto, a los pacientes positivos de COVID-19 se les mantendrá una rehabilitación, pero de manera virtual. Para esos pacientes que están en su casa, pero que son positivos,
Recordemos que ya desde hace días se están elaborando videos personalizados a las necesidades de rehabilitación de esas personas. Se les mandan por YouTube, o sea, están disponibles en YouTube, y luego los pacientes, sus familiares, graban los ejercicios que hacen sus adultos mayores normalmente, pero también puede ser cualquier tipo de persona que requiere estos servicios, por WhatsApp, y son reenviados al SENARE para que se le dé seguimiento. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, afirma que esto demuestra el trabajo interinstitucional que ha venido haciendo la entidad para atender la emergencia. Esto es un ejemplo de la Caja Zona, ¿verdad? Hay infraestructura que se prestan entre diferentes hospitales. Ya el Hospital de Día de SENARE se traslada al anexo 2 del Hospital México, se desarma el Hospital Campaña, eso ya estará disponible para otro hospital en alguna zona del país donde lo necesitemos, y se le da continuidad a los pacientes que requieren de estos servicios de rehabilitación, tanto los non-COVID como los COVID positivos. El hospital móvil cuenta con 3 módulos de 52 metros cuadrados cada uno. El primero tiene 6 consultorios, otro tiene 4 y el tercero está en el área de terapia infantil, estabilización de pacientes y la jefatura, y pronto será enviado a otra parte del país dependiendo de las necesidades de la entidad. La Cámara Nacional de Turismo pidió al Poder Ejecutivo reconvocar un proyecto de ley que les exoneraría de cancelar el impuesto sobre el valor agregado por lo menos hasta el 2021. En Canatur aseguran que el viernes pasado este proyecto estaba en la corriente legislativa. Sin embargo, sin ninguna razón, el Ejecutivo lo retiró 2 horas después de haberlo presentado. El sector turístico de Costa Rica urgió al gobierno que se convoque hoy mismo y se dispense de todo trámite el proyecto de ley que busca extender por un año más la exoneración del impuesto sobre el valor agregado, es decir, del IVA, a todos los servicios turísticos como una medida concreta para la reactivación y mantener la competitividad del sector a raíz de todo lo que se ha vivido por el COVID-19. Y es que un transitorio de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas estableció que los servicios turísticos estarán exentos del IVA durante el primer año de vigencia de la ley. Posteriormente se grabaría con un 4% a partir del segundo año, un 8% del tercero y un 13% de la tarifa plena a partir del cuarto año. Esto quiere decir que a partir del 1 de julio de este 2020, los servicios comenzarían a grabarse con un 4%. El viernes anterior, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias un proyecto que presentó el diputado liberacionista Roberto Thompson, esto para prorrogar por un año más el cobro del IVA. Sin embargo, y sin ninguna explicación, el mismo Ejecutivo lo desconvocó 2 horas después, según comentó el presidente de Canatur. Hago un llamado al gobierno de don Carlos Alvarado para que hoy mismo vuelva a convocar el proyecto de ley presentado por el diputado Roberto Thompson, que ampliaría el plazo de exoneración del impuesto al valor agregado al sector del turismo. Esto nos permitiría mantener la competitividad y reactivar al sector una vez que se supere la crisis del coronavirus. Desde Canatur también aseguran que es muy importante que el turista posponga sus vacaciones en lugar de cancelarlas. No obstante, cuando el viaje se posterga después del 1 de julio, los empresarios deberán aplicar el 4% del cobro del IVA, lo que implicaría una modificación en la tarifa final, y esto podría llevar a muchos consumidores a cancelar su reserva. Como sector hemos establecido una política de no cancele, posponga. Sin embargo, de entrar este impuesto, el sector empresarial tendría que asumir ese impuesto, lo cual incrementaría nuestras pérdidas. Por lo tanto, solicitamos que se convoque y se dispense de todo trámite a este proyecto. Según las estimaciones de Roberto Thompson, diputado verde y blanco, cerca de 200,000 personas dependen del turismo de manera directa y más de 600,000 lo hacen de manera indirecta, por lo que asegura que es vital que se reconvoque este proyecto. Este proyecto es necesario porque si bien hoy el sector turístico está pasando situaciones muy complicadas y prácticamente está en cero, lo cierto es que de alguna u otra manera todos deberíamos tener congruencia en el apoyo a un sector que lo necesita. Más de 200,000 personas trabajan directamente o dependen del turismo.
cerca de 600,000 personas dependen indirectamente de ese sector. Y si nosotros realmente con acciones concretas no estimulamos la recuperación, particularmente de ese sector, el país va a sufrir las consecuencias. Nada más quisiera dejar sentado que, de acuerdo con las estimaciones recientes del sector, se estiman en cerca de $2,000 millones las pérdidas solo para este año 2020. Intentamos obtener la versión de algunos de los diputados del Partido Acción Ciudadana sobre esta temática. Sin embargo, nos indicaron que los legisladores no se encontraban disponibles en ese momento y antes del cierre de esta edición, por lo que no pudieron atendernos. Especialistas de todo el mundo trabajan día y noche para encontrar la vacuna contra el COVID-19. En tanto, autoridades nacionales hacen un llamado para que la población cumpla con otras inmunizaciones como el sarampión, tétano o viruela. Expertos de todo el mundo trabajan 24/7 para hallar una vacuna contra el COVID-19, enfermedad que ha causado más de 200,000 muertes en todo el mundo y cerca de 3 millones de contagiados. Y para apoyar esta lucha, del 25 de abril al 2 de mayo del 2020, la región de las Américas celebrará la campaña de la semana de vacunación con el lema Ama, Confía y Protege. Según Leandra Barca, coordinadora del programa de inmunizaciones de la Caja, la campaña de este año quiere traer a la mente el amor que las personas tienen por sus hijos, por sí mismos y por sus comunidades, además de la confianza en la capacidad de las vacunas para salvar vidas. La vacunación es una de las estrategias de salud pública que más han demostrado ser efectivas para el control de enfermedades. Entonces, a diferencia o con excepción del agua de lavado de manos, la vacunación hemos logrado no solamente erradicar enfermedades como la viruela, sino controlar muchas otras enfermedades. Además, la especialista hace un llamado de atención a los antivacunas, señalando que todos los esfuerzos deben ir hoy en combatir el COVID, no a luchar contra enfermedades ya erradicadas como el sarampión o el tétanos. Sí, hay muchas cosas. Hoy en día tenemos influencia de demasiados medios de comunicación, tal vez no confiables, que permiten el estar multiplicando información falsa. Y la gente hoy en día hacemos mucho uso de estos medios de comunicación digitales, rápidos, que permite el ir multiplicando la información falsa. Y eso es una importante que creemos que del por qué hay antivacunas, y esta tendencia antivacunas es el éxito en día, y lo podemos ver con el ejemplo del COVID. Cuán ansioso está todo el mundo de tener la vacuna contra el COVID. Mientras hace el llamado para que la población vacune niños y se respete los esquemas de vacunación de los adultos, médicos y especialistas de todo el mundo mantienen investigaciones día y noche para encontrar cura, tratamiento o vacuna contra el COVID-19. Agradecer a los enormes esfuerzos que están haciendo los laboratorios de investigación en todo el mundo para desarrollar nuevas vacunas y sobre todo para tratar de obtener pronto una vacuna contra el COVID-19. Recordemos que las vacunas salvan vidas, las vacunas son para todos y nunca es demasiado tarde para poner al día nuestros esquemas. Autoridades nacionales aseguran que cuando la vacuna contra el COVID-19 sea una realidad, la Caja realizará todos los esfuerzos para ofrecer este medicamento a las poblaciones de riesgo, esto a través de la Organización Panamericana de la Salud, en donde Costa Rica, al igual que cualquier país del mundo, tendrá acceso a esta codiciada inmunización. Por otro lado, la entidad recuerda que a partir del próximo 4 de mayo iniciará la vacunación contra la influencia para la población de riesgo en los CIBAIS y clínicas del país, procedimiento que tendrá un protocolo diferente al habitual y será anunciado esta semana por la Caja Costarricense del Seguro Social. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Ahora el 13 te trae sus mañanas juguetonas entre semana. Podrás aprender y entretenerte con los mejores programas infantiles, divertidas historias, juegos y experimentos científicos, con amigos de toda Latinoamérica. Mañanas juguetonas, para los pequeños de la casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Países europeos, de América Latina y del sudeste asiático extreman precauciones para frenar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y su homólogo estadounidense insisten en la importancia de guardar la calma y de seguir las medidas de profilaxis que permitan mitigar el avance del virus. En estos días que estamos en la casa hay muchos gastos de energía eléctrica, agua y otros servicios también. De eso vamos a estar hablando mañana para controlar esos gastos. Además, los chicos y chicas de primero, segundo y tercer grado de escuela, pongan mucha atención, el programa es para ustedes mañana. Así es, 8 en punto de la mañana, a través de la radio, el Facebook y aquí, 13 Costa Rica Televisión. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de ley que pone tope a las tasas de interés de los créditos. La iniciativa establece un tope anual de 39% para las tarjetas de crédito y los préstamos en general y de 55% para los microcréditos, es decir, los que son menores a 675,000 colones. Los diputados proponentes del proyecto para limitar las tasas de usura, Welmer Ramos del PAC y David Gurzón del PLN, insistieron en que la regulación debe hacerse vía ley para evitar que los prestamistas y usureros se aprovechen de las personas más vulnerables cobrando tasas de interés sumamente elevadas. Cálculos que hemos hecho nosotros, estamos pagando 1 billón de colones de más todos los costarricenses por encima del 38%. Eso significa que cada costarricense se puede ahorrar unos 400 o 450,000 colones por año en intereses con solo bajar las tasas a las que está proponiendo el proyecto. Todos los días son más de 2.000 millones de colones que se están ganando los usureros y los agiotistas con los pobres costarricenses, las casas de empeño. En este momento, muchos costarricenses tienen que ir a empeñar sus bienes porque no tienen para cubrir las necesidades básicas de su familia y los están presionando por cobros. A pesar, los préstamos gota a gota ilegales, los están presionando. ¿Y qué tienen que hacer? Ir a entregar sus bienes, hipotecar sus viviendas, entregar su ganado. El proyecto contó con 50 votos a favor y 2 en contra, de los diputados Eric Rodríguez e Ivonne Acuña, ambos independientes. La diputada Ivonne Acuña dijo que su preocupación es que este no es el momento para debatir un proyecto de ley de este tipo y que al limitar las tasas de interés, muchas personas quedarían excluidas del sistema financiero, por lo que buscarían financiarse en lugares que no convienen. Por su parte, el diputado independiente Eric Rodríguez, quien también se opuso al proyecto, planteó la necesidad de presentar una consulta ante la Sala Constitucional para determinar si este se basó únicamente en criterios políticos y no técnicos. Las personas puedan dar toda la información de sus deudas a este centro de información crediticia, siendo que en este momento no es así. El centro de información crediticia queda corto en poder recoger la información y es por eso que los costarricenses, para ponerlo en palabras más sencillas, vamos y tenemos un crédito por aquí, otro por acá y otro por allá, y cuando el centro viene a recopilar toda esta información no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, esta moción recoge esa preocupación de esta diputada para poder realmente atacar el problema y agarrarlo de donde tiene que ser. Por ejemplo, si esto no roza con el asunto de la competencia a la hora de que haya una fijación, si esto se basó simplemente en criterios políticos y no en criterios técnicos, y que si es un asunto técnico, quien debería de fijarlo serían las autoridades técnicas y no la clase política de esta Asamblea Legislativa. La votación en segundo debate de ese proyecto se programó para este miércoles 29 de abril. En medio de la pandemia del COVID-19, este próximo viernes los diputados y diputadas de la República elegirán el nuevo directorio legislativo. Para algunos expertos en ciencias políticas, este año es importante para los intereses políticos, pues es un año preelectoral. La elección del directorio legislativo ha pasado más desapercibido que nunca este 2020 y la principal razón es la crisis de salud que vivimos por el COVID-19. Y es que pocas personas saben que el próximo viernes se dará la elección del tercer directorio legislativo del periodo, hoy presidido por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Para esta nueva elección, solo 2 candidatos se han presentado formalmente, al menos hasta este 27 de abril.
Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana y Eduardo Cruzan, jefe de fracción del Partido Restauración Nacional. En el caso del Social Cristiano asegura que ellos desean hacer un directorio de oposición sin presencia del partido oficialista, es decir, del Partido Acción Ciudadana. Entre tanto, Cruzan busca mantener la alianza entre el PAC, Restauración Nacional y el Partido Liberación Nacional, la cual les ha permitido hacerse del directorio las dos elecciones anteriores. Para los expertos en ciencias políticas, el efecto de la pandemia llega al Congreso, pues al día de hoy los temas a tratar y negociar no son claros, pues todos los legisladores están tomando decisiones del día a día por el COVID-19. La elección de este directorio legislativo se va a distinguir de otras por el hecho de que no solo va a confluir la necesidad de cada fracción política por colocar a sus figuras y a sus liderazgos, sino que la conformación de una agenda que una a distintas fracciones políticas en favor de una candidatura o de otra es poco clara. Es poco clara porque la legislación que se está construyendo en este momento, que se está presentando ante la Asamblea Legislativa, va respondiendo a los movimientos y a las situaciones que vamos viviendo de manera cotidiana y de manera nueva, novedosa, todos los días respecto a la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que no es tan clara cuál es la agenda que puede unir a las fracciones legislativas en favor de un liderazgo u otro. Los expertos también coinciden en que los escenarios posteriores a la elección del directorio son difíciles de prever por todo el tema que se vive con la pandemia y además también porque es el año preelectoral. Lo peor sería que se enfrascara el país en un tema de oposiciones o de extremos, ¿verdad? Donde por un lado está el gobierno, por otro lado está la Asamblea Legislativa y no encuentren puntos de común acuerdo para las mejores soluciones para el país, ¿verdad? En el tanto los diputados sigan insistiendo en que quieren, digamos, ocupar mucho del espacio que le corresponde al Poder Ejecutivo sobre política sanitaria, sobre política de apertura en la parte económica, seguiremos viendo el mismo escenario, ¿verdad? El mejor escenario es un escenario en el que nos encontremos en una situación muy parecida a la del último año, en donde más que un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, hubo una muy buena negociación, demostrando la nueva forma de hacer política, que no es despedazando al enemigo que se triunfa, sino más bien destacando, digamos, las mejores políticas públicas. No hay un escenario mejor o un escenario peor, pero sí es necesario no solo que se conforme la agenda para un escenario post-pandemia, sino también que las fracturas que se generen a propósito de la elección de este año no cobren posteriormente sus consecuencias sobre legislación que podría mejorar la situación del país a propósito de la pandemia. Durante el primer año del directorio legislativo estuvo a cargo la oficialista Carolina Hidalgo. En este tiempo se aprobaron 113 leyes y hubo una propuesta de más de 500 proyectos. Actualmente, y por lo menos hasta el 24 de abril que se tiene contabilizado, se han aprobado 178 proyectos bajo el mandato de Carlos Ricardo Benavides. Eduardo Cruzan y Pablo Heriberto Abarca buscan acercamiento con todas las fracciones de cara a la elección del directorio legislativo este viernes 1 de mayo. La presidencia del Congreso este 1 de mayo se está disputando entre el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Restauración Nacional. Por un lado, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca plantea la necesidad de que el Partido Acción Ciudadana ceda un espacio en el directorio para una fracción minoritaria o un diputado independiente, mientras que Eduardo Cruzan aboga por mantener el acuerdo del año anterior en el que se continúe con un directorio compartido por el PAC, Restauración Nacional y Liberación Nacional. No es un tema de exclusión, es un tema más bien de inclusión, de que ellos se dan un espacio después de haber tenido las dos sillas más importantes en el directorio anterior y que en la cantidad de fracciones que existen y en la cantidad de diputados independientes, de acuerdo a los puestos o sillas que tiene el directorio, no es nada extraño que se ceda ese espacio
y con compensación poder sostener comisiones en ese acuerdo de agenda. Seguimos negociando con todos, seguimos hablando con todos y esperamos poder contar con una amplia mayoría, pero seguimos en las conversaciones con todos los grupos. El próximo jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, asegura que la bancada se inclina por un directorio multipartidista inclusivo y no con una candidatura que se plantea desde la exclusión, por lo que ya tuvieron un acercamiento con Eduardo Cruikshank. Sentimos convocados a conversar con una de las candidaturas que se ha planteado desde la inclusión, desde un directorio multipartidista inclusivo, y no nos sentimos convocados claramente a dialogar con una candidatura que se plantea desde la exclusión, desde la división o desde las banderas partidarias. O sea, ¿estarían dándole el voto a don Eduardo Cruikshank? Estamos conversando con don Eduardo. Aquí el tema no se trata solamente de quién ocupa un puesto o el otro, se trata de que en ese acuerdo, porque eso es lo que ha funcionado en los últimos 2 años, haya incorporada una agenda. En Liberación Nacional anunciarán este miércoles 29 de abril a cuál de los 2 candidatos apoyarán. De momento nosotros estaríamos, y así se lo hemos indicado ya a la fracción que nos reunimos, de momento estaríamos exigiendo 2 puestos en el directorio y uno de ellos es la secretaría, la primera secretaría, y el otro puesto estaríamos valorándolo con cada una de estas fracciones para revisarlo y ver cuál es la conveniencia de la integración de ese directorio legislativo. El directorio legislativo está integrado por la presidencia, vicepresidencia, 2 secretarías y 2 prosecretarías. La Policía de Tránsito realizó a la fecha 12.671 multas por restricción vehicular sanitaria. Además, la Fuerza Pública señala que 330 conductores han sido detenidos por otros delitos como portación de armas y drogas desde que se inició esta medida. Desde el pasado 20 de marzo, las autoridades de salud decidieron implementar la restricción vehicular sanitaria como una de las medidas que busca disminuir la propagación del COVID-19. Desde ese momento y hasta el 27 de abril, la Policía de Tránsito contabiliza un total de 12.671 multas. Con relación a la cantidad de multas por el tema de la restricción vehicular, vemos cómo pues ha habido dos escenarios. Sí se han hecho un grupo importante de multas. Vemos que solo por restricción vehicular se han confeccionado más de 12.500 multas y por otros artículos se han confeccionado más de 35.000 multas desde que arrancamos este proceso de restricción vehicular sanitaria, que esto arrancó el pasado 20 de marzo. El Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, indicó que ellos han logrado digitar ya más de 8.000 de estas sanciones que son relacionadas a la retención de placas, lo que correspondería a 144 millones de colones y que debería ser trasladado para su uso en el programa Proteger. Sin embargo, en COSEVI explican que la norma no es específica de cómo debe darse el traslado de estos dineros. La norma no es clara y específica de cómo se debe trasladar, si debemos aplicarle o no el 234 que corresponde al rebajo de las sanciones para que estas sanciones se les aplique el rebajo, del PAN y de la Cruz Roja, el Ministerio de Justicia y demás. Y en el caso de las municipalidades, que un 70% de esas sanciones va directamente a la municipalidad que efectuó la sanción. Entonces, estamos en una coordinación específicamente con la Comisión Nacional de Emergencias, con la parte legal de ellos, para efectivamente aterrizar el tema. La restricción vehicular sanitaria no solo ha dejado 12.671 multas como indicábamos anteriormente, sino que la Dirección de Apoyo Legal Policial de la Fuerza Pública señaló que se han detenido a 330 conductores por diversos delitos durante la restricción sanitaria, tales como la conducción temeraria, posesión de drogas, portación de armas ilegales, entre otros. En efecto, las labores de apoyo a la contención que están realizando las autoridades nacionales con motivo de el COVID-19
Fuerza Pública se ha posicionado en apoyo a la Policía de Tránsito para la verificación del cumplimiento de la restricción vehicular. Durante las operaciones que se registran, se ha detectado diversidad de situaciones punibles, ¿verdad?, que pues ha sido necesario ponerla en conocimiento de la autoridad judicial para que ellos sean quienes determinen la condición judicial que va a seguir las personas que han sido detenidas. Durante los operativos se han hecho 35.875 multas por otro tipo de infracciones a la ley de tránsito. También se ha sorprendido a 227 personas manejando bajo los efectos del alcohol. La restricción vehicular sanitaria se mantiene hasta este momento con una vigencia hasta el próximo 30 de abril. Vecinos de Guanacaste reducen las medidas sanitarias debido a que la provincia no cuenta con ningún caso activo de COVID-19. Ante esta situación, las autoridades piden no bajar la guardia en ninguna zona del país. Guanacaste y Limón han sido las provincias menos afectadas por el COVID-19 en la fecha. Tan solo 13 guanacastecos han dado positivo y ya todos se encuentran recuperados, mientras que en Limón hay 8 casos, de los cuales solamente uno se ha curado. Es decir, que en este momento Guanacaste es la única provincia del país libre de coronavirus. Sin embargo, esto no puede significar que las personas deben confiarse. Vecinos de la Cruz de Guanacaste afirman que han tenido que salir de sus casas en busca de trabajo, pues la mayoría de guanacastecos se dedican a la agricultura o al turismo. Hay miedo en esto, ¿verdad? Por lo que no sabemos. Hay mucho desempleo. Digamos, muchas personas aquí perdieron el desempleo, otras están ahí en la casa, pero lo mismo, tensos, ¿verdad? Como todo el país. Pero ya, y esperemos que en Dios que esto termine. La situación económica obliga a las personas a salir de la casa. Sin embargo, en Guanacaste muchos no cumplen las medidas de protección. Estamos hasta el momento salvados de que no nos han salido casos, ¿eh? Pero sí, yo he visto que la gente es un poquito desordenada y está como si nada hubiera pasado. Sí, pero es que muy diferente, ver a una señora que tiene que ir a trabajar a una casa o que tiene que ir a cortar naranja para ganarse el arroz y los frijoles, o a un jefe de ese hogar, que ver a una señora con 4 chiquitos por media calle metidas donde las vecinas. En La Cruz no ha habido casos positivos de COVID-19. Sin embargo, en la alcaldía señalan que la preocupación persiste debido a que ha sido difícil para toda la población cumplir con los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud. A nivel de La Cruz al principio costó mucho, la gente no quería entender y al final pues lógicamente que hay que sensibilizar a la población, hay que hablarle al oído, nosotros en la calle recomendando, la Comisión Municipal de Emergencias, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y lógicamente pues que nos vino a cambiar un poco nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, culturalmente hablando sabemos pues que los guanacastecos son muy receptivos. Por su parte, en Santa Cruz sí se han registrado 3 casos, los cuales ya se reportan como sanos. No obstante, vecinos de la zona sí externan preocupación por la disminución de las medidas de salud que se ha dado en algunas partes del cantón. En el pueblo, la gente todavía no está acostumbrada a la situación de la pandemia. Y siento que el movimiento acá es como si fuera un día normal. Lastimosamente, las restricciones han sido un poquito más suaves y cada persona tiene que tener conciencia de esa situación. Ante este relajamiento por parte de los pobladores guanacastecos, el Ministerio de Salud afirma que debe existir precaución, debido a que podrían existir casos de transmisiones no detectadas por el sistema de salud costarricense y que esto podría crear brotes en comunidades de cualquier parte del país. Hay casos que no presentan síntomas. Hay otros casos que tienen síntomas tan leves que ni siquiera consultaron y no lo logramos encontrar nosotros en el sistema de salud. Y esto puede estar ocurriendo en este justo momento en cantones en donde no se han reportado casos. Posiblemente no sea lo que está pasando en todo el país. Ya hemos dicho que las transmisiones han venido
de alguna u otra forma controladas. Pero lo que sí les digo es que no se confíen, porque si esa transmisión que no se ha logrado detectar, se logra detectar, por ejemplo, el lunes o martes, ya hubo, por un descuido, por no guardar las medidas de comportamiento, de distanciamiento físico, social o de higiene, pueden haber muchas transmisiones. Por el momento, en 13 cantones no se ha reportado casos positivos de COVID-19, mientras que se contabilizan casos recuperados en 49 cantones de las 7 provincias del país. Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos al mediodía con más información. Que tenga un excelente día. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. A partir del domingo 17 de mayo, todos los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. Volvemos a Etcétera, y en el bloque anterior les hablé de las ventajas de hacer actividad física. Ay, pero ¿quién ya puede dormir de noche, ah? ¿Quién? Ahora voy a contarles cuál deporte pueden hacer basado en sus gustos y en su personalidad. Mi nombre es Susana y mi apellido es Valiente. Soy muy segura de mí misma, siempre vivo el límite y no le tengo miedo a nada. Ni a los vivos, ni a los muertos. Los deportes que más me gustan son los extremos. Amo escalar, hacer rafting y surfear. ¡Ey! Cuidado, ahí viene una ola. Si te identificas conmigo, comenta con este emoji y nos vamos a escalar al Chirripó. Yo no me llamo. A mí me apodaron Susanator. No me gusta hablar de mí. Prefiero que me conozcan, que mi oponente vea de qué soy capaz. ¿Ven esta cicatriz? Me la hice compitiendo contra Goku, pero la de él es peor.